El transporte de mercaderías se explica en nuestro país a través de su principal componente, el transportista. Puede variar el medio, de los carros a los modernos camiones de la actualidad, pero las historias de lucha, trabajo de sol a sol y amor a la profesión son las que guían el hilo conductor del transporte de cargas por carretera en Argentina. Estos hombres, emparentados en su labor diaria, tienen dificultades, pero también ideas y voluntad para solucionarlas. Y sobre todo, ganas de progresar y unirse para pechar juntos. Les presentamos los testimonios de luchadores que son un ejemplo para todos en la actividad. Nuestra empresa se fundó en el año 903, cuando mi abuelo vino de Francia. Se radicó acá con mi papá, que tenía 1 año, y después empezaron con las carretas. A mi abuelo le decían el tropero. El que tenía 2, 3, 4, 5 carros ya era tropero. Era una sigla, y los que conducían la chata eran los carreros. Había un cadenero que cuando venían las chapas subiendo, las enganchaba de la punta de la lanza, estaba para eso, y al trote del caballo llevaba las chapas para arriba. Siempre en la zona de Barracas y trabajaba en el puerto de Buenos Aires, que se estaba haciendo, se estaba adoquinando el centro de Buenos Aires. Y ellos trabajaban para una empresa que en ese momento era la contratista para poner los adoquines que venían de Inglaterra, y después se fueron dejando las carretas y se empezó con la chata, de 4 ruedas con 2 tronqueros y un cadenero, que eran 3 caballos. Ya estaba PACTAC formada, y mi abuelo se incorporó como socio, casi era socio fundador. Con el correr de los tiempos compraron el primer camión, que era un Aclo, modelo 14, 18. Así fuimos evolucionando, comprando un camión, 2 camiones, 3 camiones, y gracias a Dios tuvimos suerte, tuvimos buenos clientes, tuvimos una administración muy sana. Mi hermano empezó mucho antes que yo y se hizo cargo porque ayudó a mi papá cuando mi abuelo no quiso trabajar más. Y entonces quedó mi papá, y mi hermano fue un pulmón de nuestra empresa. Yo tenía tantas ganas de trabajar porque me idolatraba los camiones. Era pasión que tenía. Mi vieja me hacía los camioncitos de madera y me hacía las bolsas, me hacía la madera para que yo lo llevaba de una casa que teníamos, una casa con alfajía, porque era un corralón, daba todo el corralón. Y yo andaba por todo lado con el camioncito. Entonces fue pasión que yo le agradezco a la vida que quise hacer lo que me gustó. Y toda mi vida me dediqué a esto. Hoy, en la actualidad, que ya estoy un poco grande, siento la misma pasión que se tenía cuando tenía 16 años. PACTAC sacó la revista que se llamaba Evolución. Fue una evolución que era algo, en el tiempo de hoy, no sé, tendrías que hablar de una cosa majestuosa, porque imagínate, de una tracción a sangre a una tracción a motor, era todo un acontecimiento. No estaban todavía las calles del todo preparadas, las rutas eran muy precarias, era toda una simetría que tenías que hacer un esquema muy grande para hacer un viaje de larga distancia. Y nos fuimos formando, y hoy en la actualidad hicimos esto, que es un orgullo, y para nosotros es una satisfacción incalculable, porque esto es el esfuerzo de muchos. Y en la presidencia estuve 12 años estuve. Y en ese tiempo fue cuando nosotros dimos el puntapié inicial, que con mis colegas, mis amigos, compramos este terreno y después empezamos a hacer la obra. Siempre fuimos una cámara importante, de mucha valía, y lo que sobremanera, ¿sabes qué pasa? Pureza de transportista.
siempre fuimos transportistas. Acá nosotros teníamos primero olor a nafta y después ahora tenemos olor a gasoil. ¿Sabés lo que vale eso para una cámara? Esto empezó en el año 32, por iniciativa de mi padre. Se recorrió camino muy duro porque viajar afuera con los elementos que había era muy difícil. Ellos fueron transportistas de las grandes despensas argentinas, que son los supermercados de otra época, fueron todos los almacenes que es propio de la Fundación Eva Perón. Con eso recorrieron parte del camino con camiones muy difíciles. Andando bien, andaban a 40 kilómetros y por caminos que en la época iban a Mar del Plata, de Dolores había una sola mano de asfalto. La historia mía viene un poquito más adelante. Tenía el Ford 37 que está en la foto. Ese camión fue el primer camión que compró mi padre, 0 kilómetros. Y de ahí empezó la de camino, ¿no? Prácticamente nací arriba de un camión porque el juego mío era ir a jugar arriba del camión cuando llegaba alguno. Y de ahí no me separé nunca. Ya en esa época había terminado la guerra, había un GMC Guerrero en casa, que para esa época era un camión muy importante. Ya en el 56 había rutas, se llegaba a muchos lados por asfalto. Nosotros trabajamos muchos en los años posteriores, cuando todavía no estaba el puerto privatizado. Hacía la descarga de los vapores y se cargaban, pero sin ningún problema. El primer contenedor que vino a puerto que yo vi se hizo en Dársena Norte Primera, que era el desembarcadero de pasajeros en aquellos tiempos, ¿no? El vapor italiano que trajo un contenedor en cubierta. Se consolidó en cubierta y se consolidó en cubierta. Todos decían que era la carga del futuro y realmente no estaban equivocados, ¿no? Estábamos muy allegados con una empresa que se llamaba Salvato, Alfredo Salvato, y él me asesoró, me llevó, me enseñó. De todas maneras, para estar que estuvo siempre en puerto, la cámara nos apoya, nos da una cobertura que solos, individualmente, no podemos hacer nada. Aparte conocemos la historia de Paetac y sabemos de que las personas que tuvieron antes nos han marcado un camino. Sabemos que los que nos representan son muy capaces, no hay ninguno que pueda desconocer la necesidad y los deseos de llevar las cosas adelante. Así que eso... Empieza con el abuelo, mi abuelo italiano. Estamos hablando de 1895, cuando llega a la Argentina. Compra la primer chata. Yo aprendo a manejar cuando papá se iba a dormir la siesta, el Federal 47. Yo le sacaba la llave, daba la vuelta a manzana y yo aprendí hasta primera, segunda y tercera. Entonces un día papá entra a los camiones en este lugar de Alvarado. Va a entrar el camión y como anécdota, agarro y le digo, no me dejas que te lo entre. Como él ignoraba lo que yo hacía, él me dice, ¿qué vas a entrar? Digo, yo te entro el camión. Lo llegué a entrar y después me quería dar una piña porque quería saber cómo había aprendido. Este fue el primer trabajo de chofer. Yo, ¿sabés cómo empecé? Haciendo las vacaciones a mi tío que era dueño del corralón. Entonces iba a La Arenera, en California y Pedro de Mendoza, y ahí cargaba la arena. Al corto tiempo arranco con una empresa de flete, pasa un tiempo, me meto en el combustible. Yo cuando arranco en Paetac, arranco con El Salvador. La época de Venezuela era de papá. A lo mejor no tenías tampoco voluntad porque venías a laburar, muerto, pero igual íbamos a la cámara. Sabíamos que el sostén del transporte y el mejoramiento de las empresas no podíamos estar ajenos, porque la única manera es tener una base buena, una federación buena, una llegada a las autoridades de turno. El que tiene una vida familiar en una empresa que es de lunes a lunes, es muy difícil. Cada cual tenemos un temperamento, cada cual tenemos un carácter.
Mi hija la parte contable. Mi mujer en tema de pago, cheques, contador. Gastón, todo lo que es permiso, municipalidad, bancos. Luciano en lo comercial. Si uno se pone a analizar, creo que lo más destacado en todo esto es sentir sentido de pertenencia. En algún punto me ha tocado transitar los momentos de la vida, hoy me toca ser padre, pero en algún momento he sido hijo solamente, y ver que tu viejo iba a reuniones después del trabajo, y reuniones que capaz que uno no comprendía porque preguntabas, ¿qué vas a trabajar? Y sí, era trabajo, pero no era el trabajo directo que estabas acostumbrado a ver a tu viejo, sino que eran reuniones, y cuando sos chicos mucho no comprendés, y cuando preguntás, ¿pero qué? ¿Ganás? No, gano desde otra posición, no en una posición económica. Queda una sensación de orgullo sabiendo que sos la cuarta generación dentro de una cámara, no va por una cuestión económica sino de convicción, y entender que tu apellido estás representando la cuarta generación, creo que eso genera una situación de orgullo extraordinaria. Se luchó mucho por tener esto. Nosotros hemos colaborado con la firma Bailo, con lo que repetí recién. Siempre hemos colaborado con Paetá, a pesar de que no estábamos tan ligados. Y llegaron a esto, bueno, porque bien dirigida. Y espero 125 años más, que siga siempre así, con la gente como está, y tenemos que tener fe, tenemos que luchar, como lo hicimos hasta ahora. Eso es el orgullo del argentino. Quisiera mandarle un saludo muy grande a Paetá, a la gente que le están persiguiendo, que sé que están trabajando muy bien y mucho, y agradecerle las atenciones que ha recibido todos los días, y es un gusto compartir las mesas en las reuniones. Deseo que para Paetá se cumplió 125 años. Estamos dejando una generación, estamos entrando con nuestros hijos. Hay integrantes en la mesa, que no soy el único, que también tienen los hijos. Estamos dejando una plantilla excelente, excelente. Lo nuestro fue lo nuestro, pero ellos arrancaron de 10. Y bueno, que sea para otros 125 años más. Yo lo que quiero es ayudar a todos y desearles felicidad y un próspero futuro. 125, imagínate que es un logro que es único. Vos sabés, esto lo inició mi papá en el año 50, cuando tenía 20 años. Quiere decir que estamos próximos a cumplir, de acá un año y medio más, 70 años en el transporte. Le agradezco a mi padre no solamente habernos dado las herramientas de trabajo a mi hermano y a mí para poder desarrollar todo esto, y algo que siempre le decimos es, la prioridad estuvo en el estudio. Si bien yo de chiquito estaba con mi papá, arriba del camión, lo acompañaba y demás, siempre la prioridad estuvo con el estudio. Yo estudié, yo nací en el año 58, durante la década del 60, yo de que nací que lo conozco a Rogelio Cavalieri Barney, eran todos los transportistas que hoy son de la edad de mi papá, que tiene 89 años, unos más, otros menos, y a través de la cooperativa Diesel, en la avenida José María Moreno, en 1789, se forma la cooperativa Diesel, donde le daba servicio a los transportistas. ¿Esto qué significaba? Que le daba aceite, comestibles y demás. A través de eso se funda la SEAC, donde mi papá junto con Bernaza, varios más, Podestá y Rogelio, que era la cabeza, funda SEAC. Y de ahí se funda con Paetá, en el año 67, creo que fue en diciembre, la FADEA, donde Rogelio es el presidente y el presidente de Paetá es el secretario. Sí, no, en Paetá del año 99-2000 estamos bregando ciertas ideas. En principio hubo un cambio a través del 2000, que los primeros años fue importante para el transporte y demás, hubieron grandes logros y todo lo que vos convenís. Se hizo la sede, autocrítica, para que entremos a trabajar en las cámaras y exigir, porque una comisión directiva, ¿sí?, tiene el voto, pero es el mando, son mandantes, el mando lo tienen los directivos de las empresas, les dicen, tienen que hacer esto. Hasta ahora yo no vi ninguna, que alguien me la explique, porque no vi ninguna, más que protestar,
pero la acción, viene la protesta y la acción.